Atención a todos. Alvise Pérez vuelve a ser el protagonista de un escándalo monumental, uno que podría alterar el panorama político de España de una manera que nunca antes habíamos visto. Lo que hoy vamos a desvelar va mucho más allá de las filtraciones anteriores. No hablamos simplemente de un caso aislado de corrupción o de una disputa partidaria, sino de una trama que involucra a los más altos cargos del poder, abarcando desde ministros hasta empresarios, pasando por jueces, y en los últimos desarrollos, incluso la Casa Real. Si pensabas que ya lo habías visto todo en cuanto a las polémicas políticas en España, prepárate, porque esto es solo el comienzo de algo mucho más grande. Alvise Pérez, conocido por su papel como activista político y por su habilidad para hacer que sus revelaciones generen ruido mediático, ha vuelto a colocar el dedo en la llaga con una nueva serie de filtraciones. Esta vez, se trata de un informe confidencial de la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil, que ha sacado a la luz gracias a su extensa red de contactos y a su aparente habilidad para desenterrar los secretos más oscuros de las élites españolas. Lo que en un principio comenzó como una serie de rumores, rápidamente se ha convertido en una investigación seria que está siendo seguida de cerca por los medios de comunicación y analistas políticos. Y no es para menos, estamos ante una filtración que podría cambiar el curso de la política española, desvelando una trama de corrupción que salpica a ministros, jueces, empresarios y hasta miembros de la realeza. Para comprender la magnitud de este escándalo, primero tenemos que entender quién es Alvise Pérez y por qué ha sido capaz de generar tanto impacto en la escena política. Alvise no es un periodista común ni un activista cualquiera. Con una carrera que comenzó como asesor político, Pérez supo posicionarse en el centro del debate público a través de sus constantes denuncias y filtraciones, utilizando las redes sociales como plataforma para difundir sus mensajes. Su habilidad para desvelar información que, hasta el momento, parecía estar enterrada en las sombras de la burocracia y el poder, le ha granjeado tanto admiradores como detractores. Hay quienes lo ven como un defensor de la verdad y la transparencia, mientras que otros lo acusan de ser un oportunista que busca protagonismo mediático. Sin embargo, independientemente de las opiniones que se tengan sobre su persona, lo que no podemos negar es que Alvise ha logrado poner en jaque al sistema político español como pocos lo han hecho antes. En esta ocasión, su más reciente revelación gira en torno al denominado Caso Koldo, una trama de corrupción que involucra directamente a Koldo García, ex asesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. La relación entre García y Ábalos no es nueva, pero lo que ha salido a la luz con esta filtración es algo que nadie esperaba. Según los documentos filtrados, se habría estado desviando dinero público destinado a proyectos sociales y de infraestructura para financiar actividades ilegales y beneficiar a una pequeña élite de poder. Pero esto es solo la punta del iceberg. El informe también incluye capturas de pantalla de conversaciones privadas entre altos cargos del gobierno, jueces y empresarios, donde se discuten acuerdos corruptos y se habla de cómo manipular los procesos judiciales para favorecer a ciertos personajes clave. Uno de los elementos más preocupantes de esta filtración es la implicación de José Luis Ábalos, quien durante su tiempo como ministro fue una de las figuras más influyentes del gobierno de Pedro Sánchez. Ábalos ha sido una pieza clave en la política del país durante los últimos años, y su involucramiento en una trama de corrupción de esta magnitud podría tener consecuencias devastadoras no solo para su carrera política, sino también para la estabilidad del propio gobierno. En las conversaciones filtradas, Ábalos aparece mencionando a otros altos cargos del gobierno y de la judicatura, sugiriendo que la red de corrupción se extiende mucho más allá de lo que inicialmente se pensaba. Pero la trama no se queda ahí. Uno de los nombres que ha emergido de estas filtraciones es el de José Manuel Villarejo, el excomisario de policía que ya ha sido vinculado a numerosos casos de corrupción, chantaje y espionaje en España. Villarejo es conocido por su papel en algunos de los mayores escándalos del país, y ha sido acusado de grabar conversaciones privadas y utilizar esa información para chantajear a figuras públicas. En las conversaciones filtradas, se sugiere que Villarejo tiene en su poder una serie de grabaciones que podrían hundir a varios de los políticos más poderosos del país. Según Alvise, estas grabaciones no solo implican a ministros y jueces, sino también a miembros de la Casa Real, lo que llevaría este escándalo a un nivel completamente nuevo. Villarejo ha sido descrito en numerosas ocasiones como un maestro del espionaje, un hombre que ha sabido moverse en las sombras durante años, manipulando a políticos y empresarios a su antojo.
Lo que hace que su implicación en este caso sea aún más preocupante es que, según las filtraciones, Villarejo habría estado recopilando pruebas durante años, esperando el momento adecuado para utilizarlas. Si las acusaciones de Alvise son ciertas, estaríamos ante un escándalo de proporciones épicas, uno que no solo implicaría a los principales actores políticos del país, sino que también sacaría a la luz una red de corrupción y chantaje que ha estado operando en las sombras durante años. Lo que hace aún más alarmante este caso es la aparición del concepto de Estado profundo o Deep State. El término Deep State ha sido utilizado en varias ocasiones por teorías de la conspiración para describir una supuesta red de poder oculta que opera al margen de la ley y que controla los destinos de los gobiernos desde las sombras. En las conversaciones filtradas, se hace referencia a esta red, sugiriendo que el verdadero poder en España no reside en el gobierno electo, sino en una serie de actores invisibles que manipulan los hilos del poder a su antojo. Esta idea, que hasta ahora había sido considerada como una mera teoría conspirativa, está comenzando a tomar fuerza a medida que más pruebas salen a la luz. Si esta red de poder oculta realmente existe, estaríamos ante un desafío sin precedentes para las instituciones democráticas del país. Las reacciones a estas revelaciones han sido rápidas y contundentes. Desde que Alvise comenzó a filtrar el informe de la UCO, los medios de comunicación, los partidos políticos y las figuras públicas han estado al borde del colapso. Algunos han salido a desmentir las acusaciones, argumentando que las pruebas presentadas podrían haber sido manipuladas o sacadas de contexto. José Luis Ábalos, por ejemplo, ha emitido varios comunicados en los que niega rotundamente su implicación en cualquier actividad ilícita. Según él, las conversaciones filtradas han sido manipuladas y presentadas de manera tendenciosa para dañar su reputación y la del gobierno. Ábalos también ha anunciado que tomará medidas legales para defender su nombre y aclarar los hechos. Por otro lado, hay quienes ven a Alvise Pérez como un héroe, un hombre valiente que se ha atrevido a destapar la verdad en un entorno donde muchos temen hacerlo. Las redes sociales han sido el principal campo de batalla en esta guerra de opiniones, con miles de personas debatiendo si Alvise es un denunciante honesto o un manipulador en busca de protagonismo. Lo que está claro es que sus revelaciones han sacudido el panorama político español, y que las consecuencias de este escándalo podrían ser mucho más profundas de lo que cualquiera podría haber imaginado. La justicia ya ha comenzado a investigar las pruebas presentadas por Alvise, pero lo que muchos se preguntan es si realmente se podrá llegar hasta el fondo de esta trama o si los implicados encontrarán la manera de eludir las consecuencias, como ha ocurrido en tantos otros casos de corrupción en el pasado. La historia reciente de España está llena de casos en los que altos cargos políticos y empresarios han sido acusados de corrupción, solo para ver cómo las investigaciones se diluían con el tiempo o terminaban en absoluciones cuestionables. Sin embargo, en esta ocasión, la magnitud de las pruebas y la atención mediática que ha generado este caso podrían hacer que sea mucho más difícil para los implicados escapar de la justicia. Pero la gran incógnita que sigue en el aire es, ¿qué otros secretos tiene guardados Villarejo? Alvise ha insinuado que lo que ha revelado hasta ahora es solo la punta del iceberg, y que Villarejo podría estar guardando pruebas mucho más comprometedoras. Si las grabaciones y documentos en poder de Villarejo realmente salen a la luz, podríamos estar ante una crisis política de dimensiones históricas, una que podría poner en peligro la estabilidad de todo el sistema político español. Las próximas semanas serán cruciales, y estaremos atentos a cada nuevo desarrollo de esta historia. En resumen, lo que estamos presenciando no es solo un escándalo político, sino una verdadera batalla por el control del poder en España. Las revelaciones de Alvise Pérez han puesto al descubierto una red de corrupción que se extiende por todo el Estado, afectando a políticos, jueces y empresarios, y que podría llegar hasta la misma Casa Real. Las investigaciones ya están en marcha, y lo que suceda en los próximos meses podría cambiar el curso de la historia política de España. Si quieres estar al tanto de cada nuevo detalle de esta trama, no olvides suscribirte al canal, porque lo que viene a continuación promete ser aún más explosivo que lo que hemos visto hasta ahora. Esto es solo el principio.